¿O puede una televisora convertirse en un actor político más poderoso que algunos partidos? ¿Puede un medio de comunicación influir en la percepción pública hasta el punto de moldear la realidad política de un país? ¿Y qué ocurre cuando una presidenta llama públicamente a cuestionar la credibilidad de una cadena televisiva y esa cadena responde denunciando censura? Lo que está ocurriendo actualmente en México podría tener implicaciones mucho más profundas de lo que muchos imaginan. Porque detrás de la polémica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y TV Azteca no solamente existe una disputa mediática. Existe una discusión mucho más amplia. Una discusión sobre poder. Sobre dinero. Sobre influencia. Sobre democracia. Y sobre el papel que juegan los grandes medios de comunicación en la construcción de la realidad política. Analicemos esto con detenimiento. Porque existe un detalle que pocas personas están considerando. La discusión pública suele presentarse de manera simplificada. Por un lado, algunos sostienen que cualquier crítica gubernamental hacia un medio representa una amenaza a la libertad de expresión. Por otro lado, existen quienes consideran que ciertos conglomerados mediáticos utilizan precisamente la bandera de la libertad de expresión para proteger intereses económicos y políticos. ¿Dónde está la verdad? La respuesta no es sencilla. Y precisamente por eso merece un análisis profundo. Antes de continuar, si valoras este tipo de investigaciones y análisis, suscríbete a La Verdad Descubierta y activa las notificaciones. Tu apoyo permite que este canal continúe explorando temas complejos desde múltiples perspectivas. Ahora bien, para comprender la situación actual es necesario retroceder varias décadas. Porque la historia no comenzó con Claudia Sheinbaum. No comenzó con Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera comenzó con la llamada Cuarta Transformación. La historia se remonta a principios de los años 90. Y aquí es donde la situación se vuelve interesante. Durante aquella época, México atravesaba una etapa de profundas reformas económicas. El gobierno impulsaba una política de privatizaciones que afectó numerosos sectores estratégicos. Empresas estatales pasaron a manos privadas. Servicios públicos fueron concesionados. Y el papel del Estado en la economía se redujo significativamente. Los defensores de estas medidas argumentaban que permitirían modernizar el país. Los críticos sostenían que estaban transfiriendo activos públicos a grupos empresariales privilegiados. Hecho verificable. En 1993 el sistema estatal de televisión conocido como Imevisión fue privatizado. A partir de ese proceso surgió TV Azteca como empresa privada. Lo que sigue siendo objeto de debate hasta nuestros días son las condiciones bajo las cuales se produjo esa operación. Existen diversas investigaciones, reportajes y cuestionamientos históricos relacionados con el financiamiento utilizado para adquirir la televisora. Algunos críticos afirman que la operación reflejó la cercanía entre poder político y poder económico durante aquella etapa. Otros sostienen que fue simplemente una privatización dentro de las reglas vigentes en ese momento. Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Puede un medio de comunicación nacer completamente separado de los intereses políticos? O dicho de otra manera, ¿existen realmente medios completamente independientes? Observe cuidadosamente lo que ocurre a continuación. Porque esta pregunta nos acompañará durante todo el análisis. Cuando hablamos de medios de comunicación solemos imaginar periodistas, reporteros, conductores y programas informativos. Sin embargo, detrás de cada gran corporación mediática existe una estructura empresarial. Existen accionistas. Existen inversiones. Existen intereses económicos. Existen objetivos corporativos. Y esto no es necesariamente algo negativo. Es simplemente una realidad.
El problema aparece cuando esos intereses económicos comienzan a influir sobre el contenido informativo. ¿Dónde termina el periodismo? ¿Dónde comienza la estrategia empresarial? Esa frontera suele ser mucho más difusa de lo que parece. Y precisamente ahí se encuentra uno de los núcleos centrales de esta controversia. Los críticos de TV Azteca sostienen que la línea editorial de la cadena ha estado históricamente alineada con determinados intereses políticos y económicos. Los defensores de la televisora responden que eso ocurre en prácticamente todos los medios del mundo y que tener una línea editorial no constituye un delito ni una irregularidad. Ambas afirmaciones contienen elementos que merecen ser examinados. Porque una cosa es tener una posición editorial. Y otra muy distinta es difundir información falsa. La diferencia es crucial. Un medio puede criticar a un gobierno. Puede cuestionar sus políticas. Puede denunciar errores. Puede expresar desacuerdos. Eso forma parte del debate democrático. Pero cuando una información resulta falsa, inexacta o engañosa, la discusión cambia completamente. Y precisamente allí comenzó el enfrentamiento reciente. Según el gobierno mexicano, determinadas informaciones difundidas por figuras vinculadas a TV Azteca contenían datos falsos o afirmaciones sin evidencia suficiente. Desde la perspectiva gubernamental, el problema no era la crítica. Era la desinformación. Desde la perspectiva de los sectores opositores, las declaraciones presidenciales podían interpretarse como presión política sobre un medio crítico. Dos narrativas. Dos interpretaciones. Dos formas distintas de leer exactamente el mismo acontecimiento. Y aquí debemos hacer una pausa analítica. Porque distinguir entre hechos e interpretaciones resulta esencial. Hecho. La presidenta realizó declaraciones públicas cuestionando a TV Azteca. Hecho. TV Azteca y diversos comentaristas denunciaron que esas declaraciones representaban una amenaza para la libertad de expresión. Interpretación. Para algunos se trató de una legítima respuesta política frente a información falsa. Interpretación alternativa. Para otros constituyó una forma de presión desde el poder político hacia un medio crítico. Como podemos observar, los hechos son relativamente claros. Las interpretaciones son las que divergen. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación es aún más relevante. Porque para entender la intensidad del conflicto actual debemos observar la relación histórica entre los grandes medios y el poder político en México. Durante décadas, las grandes cadenas televisivas desempeñaron un papel central en la construcción de la opinión pública. En una época anterior a las redes sociales, antes de YouTube, antes de TikTok, antes de las plataformas digitales, la televisión abierta era la principal fuente de información para millones de personas. Controlar la narrativa televisiva significaba influir enormemente sobre la conversación nacional. Esa realidad otorgó a las televisoras un poder extraordinario. Y cuando existe poder, inevitablemente aparecen intereses. Intereses políticos. Intereses económicos. Intereses regulatorios. Intereses empresariales. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Los gobiernos utilizaban a los medios? ¿O los medios utilizaban a los gobiernos? Tal vez ambas cosas. Muchos analistas sostienen que durante años existió una relación de mutua conveniencia. Los gobiernos obtenían cobertura favorable. Las corporaciones mediáticas obtenían acceso, contratos, influencia y beneficios regulatorios. No se trata de una acusación exclusiva de México. Es una dinámica observada en numerosos países. La relación entre medios y poder político constituye uno de los grandes temas de estudio de la comunicación contemporánea.
Y precisamente por eso la disputa actual genera tanta atención. Porque algunos observadores consideran que representa una ruptura de viejos equilibrios, mientras otros creen que simplemente refleja un cambio en quien ejerce la influencia. Aún no hemos llegado al punto más importante. Porque existe una cuestión que atraviesa toda esta discusión. El derecho de las audiencias. Durante años el debate se concentró en los derechos de los medios y en los derechos de los gobiernos. Pero con frecuencia se olvida a un actor fundamental: los ciudadanos, las audiencias, los espectadores, quienes finalmente consumen la información. ¿Tienen derecho los ciudadanos a exigir información verificada? ¿Tienen derecho a conocer los intereses económicos que existen detrás de determinados mensajes? ¿Tienen derecho a cuestionar la credibilidad de un medio? Estas preguntas serán fundamentales para comprender lo que analizaremos en la siguiente parte. Porque al examinar algunos de los episodios más polémicos asociados a TV Azteca, veremos cómo se construyó una narrativa que continúa influyendo en el debate actual. Y créanme, hay episodios que siguen generando controversia incluso décadas después. Si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para suscribirte a La Verdad Descubierta. Porque en la siguiente parte analizaremos casos concretos, controversias históricas y el papel que han desempeñado los grandes conglomerados mediáticos en la política mexicana. Y lo que encontraremos podría cambiar la forma en que muchos observan la relación entre información, poder y democracia. Uno de los argumentos más repetidos por los críticos de TV Azteca es que la televisora ha mantenido una relación particularmente cercana con diversos gobiernos cuando sus intereses económicos coincidían. Y cuando esos intereses dejaban de coincidir, la relación cambiaba. Ahora bien, es importante señalar algo. Tener una línea editorial favorable o desfavorable hacia un gobierno no constituye por sí mismo una prueba de manipulación. Los medios de comunicación tienen derecho a adoptar posturas editoriales. La cuestión es otra. La cuestión es si esas posturas responden a criterios periodísticos o a intereses económicos. Y responder esa pregunta resulta mucho más difícil. Porque las motivaciones rara vez son visibles. Sin embargo, existen acontecimientos históricos que permiten observar ciertas tendencias. Uno de los casos más citados por investigadores de medios tiene que ver con la cobertura política durante la década de los 90. Diversos estudios académicos han señalado que los grandes medios mexicanos dedicaban coberturas significativamente distintas a diferentes actores políticos. Los defensores de las televisoras sostienen que ello reflejaba la relevancia de los acontecimientos. Los críticos argumentan que reflejaba preferencias políticas. La diferencia entre ambas explicaciones puede parecer pequeña, pero tiene enormes implicaciones. Porque si la selección de noticias responde principalmente a intereses políticos, la audiencia recibe una imagen distorsionada de la realidad. Y aquí aparece un fenómeno fundamental. La manipulación informativa no siempre consiste en inventar hechos. A veces consiste simplemente en decidir qué se muestra y qué se oculta, qué recibe cobertura, qué queda fuera, qué ocupa el titular principal y qué desaparece en los márgenes. Existe un aspecto del que casi nadie está hablando. Las personas suelen imaginar la desinformación como una mentira evidente, como una noticia completamente falsa. Pero en muchas ocasiones la influencia mediática opera de manera mucho más sofisticada. A través de la selección, a través del énfasis, a través de la repetición, a través del encuadre. Un mismo acontecimiento puede parecer completamente distinto dependiendo de cómo se presenta. Y eso nos lleva a uno de los episodios más polémicos asociados históricamente a TV Azteca. El llamado caso del chupacabras.
Muchos espectadores jóvenes probablemente recuerdan esta historia como una curiosidad cultural. Una especie de leyenda urbana latinoamericana. Pero algunos analistas consideran que fue mucho más que eso. Durante los años 90, mientras México enfrentaba importantes tensiones económicas y políticas, los reportes sobre el supuesto chupacabras ocuparon espacios significativos en distintos medios. No solamente en TV Azteca, pero sí de forma particularmente visible. Ahora bien, debemos ser precisos. No existe evidencia concluyente de que la difusión de estas historias formara parte de una estrategia deliberada para distraer a la población. Eso sería una hipótesis. Lo que sí constituye un hecho es que millones de personas estuvieron expuestas a una cobertura intensa sobre un fenómeno cuya existencia nunca fue demostrada. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué ciertos temas reciben una cobertura masiva mientras otros apenas son mencionados? Observe cuidadosamente lo que ocurre a continuación. Porque esta pregunta sigue siendo tan relevante hoy como hace 30 años. Pensemos en la actualidad. ¿Cuántas veces una polémica viral ocupa horas de discusión pública mientras temas económicos fundamentales reciben apenas unos minutos? ¿Cuántas veces los escándalos desplazan los análisis? ¿Cuántas veces el entretenimiento reemplaza al contexto? No se trata de un problema exclusivo de México. Es una característica global del ecosistema mediático contemporáneo. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que determinados medios han llevado esta lógica mucho más lejos que otros. Y aquí aparece otro episodio emblemático. El caso Paco Stanley. Para comprender su importancia debemos recordar el contexto. El asesinato del popular conductor en 1999 conmocionó al país. Fue una tragedia humana. Fue una noticia legítimamente relevante. Fue un acontecimiento de enorme impacto emocional. Pero la controversia no gira alrededor de la cobertura del asesinato. La controversia gira alrededor de cómo se utilizó esa cobertura. Diversos estudios académicos sostienen que algunos espacios televisivos establecieron rápidamente conexiones políticas antes de que existieran conclusiones definitivas por parte de las autoridades. Los críticos afirman que aquello contribuyó a construir una narrativa específica. Los defensores responden que los medios simplemente reflejaban la indignación pública existente en ese momento. Nuevamente encontramos dos interpretaciones. Y aquí es donde debemos ser rigurosos. No podemos afirmar como hecho aquello que continúa siendo objeto de debate. Lo que sí podemos afirmar es que aquel episodio consolidó la percepción de que ciertos medios poseían capacidad para influir directamente sobre la agenda política nacional. Y esa percepción continúa vigente hasta nuestros días. Si valoras este tipo de análisis profundos, recuerda dejar tu me gusta y compartir este video. Tu apoyo ayuda a que más personas puedan acceder a debates complejos desde distintas perspectivas. Pero esto es solo el comienzo. Porque existe otro episodio aún más controvertido. Y probablemente uno de los más citados por quienes cuestionan la actuación histórica de TV Azteca. Nos referimos al llamado Chiquihuitazo. El conflicto relacionado con Canal 40. Aquí los hechos son particularmente importantes. Existía una disputa empresarial. Existían desacuerdos contractuales. Existían procedimientos legales en marcha. Y en medio de ese conflicto se produjo la toma de instalaciones vinculadas a la señal televisiva. Las imágenes de aquellos acontecimientos generaron enorme controversia. Para algunos observadores, aquello representó una demostración de poder empresarial. Para otros, formaba parte de una disputa jurídica compleja que posteriormente siguió su curso legal. Lo interesante es lo que revela sobre la concentración de poder.
Porque cuando una empresa mediática posee recursos económicos, influencia política y capacidad comunicacional simultáneamente, su margen de acción resulta considerablemente superior al de actores más pequeños. Y aquí aparece un elemento clave para entender toda la situación: la concentración mediática. Este concepto suele parecer técnico, pero tiene consecuencias enormes. Cuando pocas empresas controlan grandes porciones del ecosistema informativo, también controlan una parte significativa de la conversación pública. Eso no significa automáticamente que exista manipulación, pero sí significa que existe poder. Y todo poder merece escrutinio. Sin excepción. El poder político, el poder económico y también el poder mediático. Durante años, numerosos organismos internacionales han debatido cómo equilibrar dos principios igualmente importantes. Por un lado, la libertad de expresión. Por otro lado, la pluralidad informativa. Porque una sociedad puede tener formalmente libertad de expresión y aún así enfrentar problemas de concentración mediática. Esta tensión aparece una y otra vez en distintos países. Estados Unidos, Francia, Argentina, Brasil, España, México. La pregunta permanece abierta. ¿Cuánta concentración es compatible con una democracia saludable? Y aquí entramos en un terreno particularmente delicado. Porque cualquier intento de regulación suele ser presentado por algunos sectores como una amenaza, mientras otros lo consideran una necesidad democrática. No existen respuestas simples, pero sí existe una certeza. La calidad de una democracia depende en gran medida de la calidad de su información. Y eso nos lleva directamente al presente. Porque el conflicto actual entre TV Azteca y el gobierno mexicano no puede entenderse únicamente como una disputa entre una presidenta y una televisora. Es también una discusión sobre quién tiene legitimidad para definir qué es información confiable. Y esa es una cuestión extraordinariamente compleja. Los gobiernos pueden equivocarse. Los medios pueden equivocarse. Los periodistas pueden equivocarse. Los empresarios pueden equivocarse. La pregunta entonces no es quién posee la verdad absoluta. La pregunta es qué mecanismos permiten acercarnos a la verdad con mayor rigor. Aún no hemos llegado al punto más importante. Porque en la siguiente parte analizaremos un tema que está en el centro del conflicto actual. La relación entre intereses empresariales, deudas fiscales, reformas institucionales y líneas editoriales. Y allí encontraremos uno de los aspectos más polémicos de toda esta historia. Si aún no formas parte de la comunidad de la verdad descubierta, suscríbete ahora. Porque en la próxima entrega analizaremos cómo las disputas económicas pueden influir en las narrativas políticas y por qué algunos analistas consideran que la batalla mediática actual es apenas la superficie de una confrontación mucho más profunda. Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno federal durante los últimos años ha sido que parte del enfrentamiento con el Grupo Salinas estaría relacionado con litigios fiscales de larga duración. Hecho verificable. Existen disputas fiscales que involucran a empresas del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego. Hecho verificable. Diversos procesos han transitado por distintas instancias judiciales durante años. Hecho verificable. Tanto las autoridades fiscales como las empresas involucradas han defendido públicamente sus respectivas posiciones. Ahora bien, lo que sí entra en el terreno de la interpretación es la relación entre esos litigios y la línea editorial de TV Azteca. Aquí encontramos dos narrativas completamente opuestas. La primera narrativa sostiene que la postura crítica de TV Azteca hacia los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum responde a una legítima visión política y periodística.
Según esta interpretación, la televisora simplemente ejerce su derecho a cuestionar decisiones gubernamentales. La segunda narrativa sostiene algo muy distinto. Según esta visión, parte de la confrontación mediática estaría vinculada a intereses económicos afectados por decisiones estatales. Observe cuidadosamente la diferencia. La primera explicación habla de principios. La segunda habla de intereses. Y distinguir entre ambas no resulta sencillo. Porque los actores involucrados rara vez reconocen abiertamente sus motivaciones más profundas. Existe un aspecto del que casi nadie está hablando. En muchas ocasiones las disputas políticas modernas no se libran únicamente en los parlamentos. Tampoco exclusivamente en los tribunales. Se libran en el terreno de la opinión pública. En los medios. En las redes sociales. En la percepción ciudadana. Porque ganar una batalla narrativa puede ser tan importante como ganar una batalla jurídica. Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando el propietario de una poderosa corporación mediática mantiene simultáneamente intereses financieros, empresariales y políticos? La pregunta no se limita a México. Puede formularse respecto a cualquier país. Respecto a cualquier magnate. Respecto a cualquier conglomerado mediático. Porque el problema no es la existencia de intereses. Todos los actores tienen intereses. El problema aparece cuando esos intereses dejan de ser transparentes para la audiencia. Y precisamente ahí entra el concepto del derecho de las audiencias. Un tema del que se habla mucho menos de lo que debería. Cuando se produce un conflicto entre gobierno y medios, generalmente escuchamos dos posiciones. La defensa de la libertad de expresión y la defensa de la autoridad democrática. Pero existe un tercer actor. Los ciudadanos. Los espectadores. Las audiencias. ¿Tienen derecho a conocer los posibles conflictos de interés detrás de la información que consumen? Muchos especialistas responden que sí. Y aquí encontramos uno de los grandes debates contemporáneos. Porque la transparencia no debería aplicarse únicamente a los gobiernos. También debería aplicarse a quienes informan sobre los gobiernos.